El hecho de ser un país más pequeño hace que tengan una democracia más organizada y que tengan realmente tres poderes independientes, me refiero al legislativo, el ejecutivo y el judicial. Yo diría que no es tanto de pequeño o grande. Yo creo de lo que debe estar informado el pueblo, de la importancia que el pueblo conozca qué es y cuál es la función de cada uno de los poderes y se exija a sus gobernantes hacerlo. En Costa Rica es una obligación de los gobernantes tener esa definición. No importa el presidente de la República que llegue, no importa el senador que vaya, hay una carretera marcada. Lo que pueden cambiar son los carritos o los carros que se ponen sobre la autopista, pero esa autopista se marcó con la constitución política del país. No se pueden salir de esa autopista. Entonces usted puede ir sin querer hablar de marcas, pero vamos a decirlo, usted puede ir en un Volkswagen o en un Mercedes-Benz o en un Ferrari por la velocidad que cada uno. O puede ir más despacito, o puede ir más rápido, o puede ir en el carril de la izquierda, o puede ir en el carril de la derecha, pero siempre sobre la autopista que ya está marcada, que la hicimos todos y todas los costarricenses. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que esto es importante. Tiene que haber pactos sociales en un país, para que no importe el color político de que esté en el poder, siempre se piense que el presidente de la República es como cuando juega la selección nacional. Ya no somos de uno u otro equipo en la selección y todos apoyan la selección. Igual cuando llega un presidente. Cuando llega un presidente de la República, no importa cuál es su color político. Todos a la par de él, porque es la patria. Y la patria la sacamos todo adelante. No es un presidente, no es un grupo, somos todos. Entonces hay que ayudar a que eso se genere. Y yo creo que eso es fácil cuando de verdad el pueblo se da cuenta de la importancia que tiene que nos unamos todos, no para ver qué nos da, como dijo un expresidente de Estados Unidos que falleció y que fue muerto en su momento, sino que dijo, ¿qué le puedo dar yo a mi patria? Y yo creo que es un principio válido ahora más que nunca en estos días. ¿Qué le puedo dar yo a la Costa Rica que me vio nacer, la Costa Rica donde viven mis hijos, en la Costa Rica que me van a enterrar a mí y en la Costa Rica que algún día llegarán mis nietos también? Entonces hay que amarla. O sea que la población, los ticos, como usted le dice, tienen una participación cívica importante. Sí, inclusive con el referéndum. Nosotros acabamos de pasar un referéndum que fue muy fuerte, que fue si se aprobaba o no el TLC con los Estados Unidos. Y al final la votación la ganó el sí por 32,000 votos. Y fue a votar el 90% de la población costarricense el referéndum. No era una decisión de la Asamblea Legislativa. Era el destino que se estaba jugando un país con un TLC, con un tratado de libre comercio, y el pueblo al final aceptó, pero fue el pueblo, no fue un grupo de diputados el que decidió. Ahora, el próximo tema es el matrimonio, y lo quiero decir, si es o no permitido el matrimonio homosexual. No lo van a decidir ni la iglesia ni los diputados, lo va a decidir el pueblo de Costa Rica, hombres y mujeres que decidirán si en Costa Rica hay o no hay matrimonio gay. Bueno, vamos a ver qué decide el pueblo de Costa Rica. No un legislador, no un presidente, el pueblo. ¿Y cómo hace el pueblo para poder participar cívicamente? Bueno, eso se llama, hay unas leyes del referéndum para poder poner eso en votación, ¿verdad? Eso digamos, se anticipa, se recogen firmas, dependiendo del tema, y va a las urnas, y se vota en las urnas como ir a votar por presidente, por senadores o diputados, y marcan sí o no en la casilla si están de acuerdo o no con respecto a la ley que se está votando. Entonces eso da más participación, porque a veces la gente reclama de que por qué los políticos son los que deciden, donde a veces dice, yo quiero votar, pero si yo no estoy de acuerdo, bueno, vaya, eso sí, se respeta la decisión de la mayoría, aunque sea por un voto, porque hay una mayoría que dijo, igual como cuando se elige un presidente, le guste o no le guste, pero ganó el que tiene que ganar, aunque sea por un voto. Bueno, igual en un referéndum, aunque sea por un voto, se respeta y la ley se crea. Y esto otros países lo han hecho desde hace muchos años. Inclusive hay países en Europa que votan por correo. Por correo. ¿Y ustedes cómo votan? No, nosotros vamos igual que ustedes a las escuelas, a recintos públicos, con miembros de mesa, con gente del Tribunal Supremo de Elecciones, y se vota en una papeleta y se marca con una X el sí o el no.
Ah, no tienen listas sábanas de proyectos, ni tampoco de diputados, ni senadores, No, ni también, no, presidentes. sí, eso también, pero las votaciones son independientes. Sí. Nunca cuando se vota para presidente. Un año antes de las elecciones o un año después de las elecciones hay referéndum. Nunca puede entorpecer la parte política para evitar sesgos de que yo voy a votar un proyecto de ley porque me gusta o lo apoya fulano o sutano. Pueblo, lea. Pueblo, entérese y pueblo, vote lo que le dice usted, su conciencia, que es lo mejor. Entonces, hay grupos a favor, hay grupos en contra, hay debates, así como el que usted está haciendo hoy aquí conmigo hablando, pero bueno, debates de las diferentes partes, la gente oye, escucha y después dice, estoy por el sí o estoy por el no. Y oye uno en las familias donde los padres discuten con los hijos, los hermanos con los hermanos, y dicen, yo voy a votar porque estoy a favor de esto, yo no por esto. Entonces eso es bonito, porque repito, es una participación que le permite al pueblo decidir algunos aspectos que era como antes, y no quiero entrar en detalle. Acuérdense cuando la Biblia solo la podían leer los sacerdotes. Y era Dios libre, alguien cogiera la Biblia por el peligro de la interpretación. Bueno, ¿por qué solamente los políticos tienen derecho a crear las leyes? Si el pueblo, yo creo que los pueblos no nos equivocamos, que nosotros tenemos la capacidad de votar lo que creemos que es mejor para nuestros hijos, como le decía, para nuestros nietos. Entonces, es interesante. ¿Eso forma parte de la felicidad del pueblo? Porque yo digo, si a nosotros nos dejaran participar cívicamente de semejante manera, yo creo que la gente estaría mucho más contenta de... Yo creo que la sumatoria de todo. Uno no puede, cuando uno ve los elementos que este grupo hace para sacarlo de la felicidad, yo creo que son diferentes tipos de elementos, ¿verdad? Los que juegan en eso. Yo creo que la parte política, la libertad que se pueda tener, el derecho a uno participar, es algo interesante, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno está en una casa, en un hogar, y por más, y se lo pongo en el aspecto del núcleo, que es el núcleo familiar, el más pequeñito dentro de la sociedad. El papá dice, aquí el único que manda soy yo. Se dice lo que digo yo. Y usted no puede participar. Bueno, qué diferencia donde los padres se dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer a futuro? ¿Dónde vamos a ir a vacacionar, muchachos? Hay tanto platita para poder ir a tal lado o a tal lado. Votemos a ver dónde vamos. Bueno, alguien querrá ir a Bariloche, otro querrá ir a las cataratas, otros querrán ir a Mendoza. Bueno, al final se ponen de acuerdo y van, pero cuando el papá dice, vamos a ir a la Recoleta y nada más a la Recoleta. Bueno, pero ¿por qué a la Recoleta? ¿Por qué no vemos qué queremos los demás? Bueno, si ese es el núcleo familiar, ahora en un estado, que todo el mundo pueda participar, yo creo que esas cosas son importantes, pero cada país hay que respetarlo, cada país tiene su diferente manera. Yo puedo hablar del caso de Costa Rica, no soy quien para decir si de verdad eso lo hace uno más feliz o menos feliz, pero sí, yo tengo que contar lo que tenemos en mi país y esa figura es importante. Porque de algún lado tiene que pasar la fórmula. No, yo creo que de verdad el clima tiene que ver también lo que hablaba, la cuestión educativa. El sentirse bien, que los viejitos, como decimos nosotros, los ancianos, puedan llegar y tengan derecho a ese seguro de salud, que tengan, que se sientan seres humanos, porque muchas veces, a veces el anciano llega enfermo, muy mal y olvidado, ¿no? En eso, el anciano es privilegiado también en Costa Rica. Bueno, eso ayuda a esa felicidad de que no se siente tan abandonado, ¿verdad?